Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis del mercado para el SP500 del día 14 de mayo del año 2020. Nuevamente empezamos con nuestra gráfica de 10.000 transacciones, donde vemos que se está trabajando este rango que ya venimos trabajando hace varios días, un rango pues bastante amplio, pero que aún se sigue trabajando ya que siguen vigentes sus áreas como son la resistencia y el soporte que nos marcó de manera inicial. Entonces, si vemos recientemente lo que ha hecho el precio, vemos que vino y nos marcó un primer testeo a la zona de resistencia, un testeo que a pesar de que respetó esa área, el precio no bajó mucho, sino que se apoyó en esta zona de acá para ir y romper y testear de nuevo los máximos de la sacudida, pero vemos que la oferta aparece y de nuevo reingresa el precio con mucha potencia al interior del rango. Por esa razón, este movimiento lo conocemos como un testeo adicional. Recordemos que este tipo de movimientos que no rompen los máximos de la sacudida en este caso, siguen siendo testeos adicionales que se están haciendo para ver si hay compromiso por parte de la demanda de continuar con el precio en un movimiento alcista. Pero vemos que en este caso no hay ningún tipo de compromiso, sino que el precio reingresa de nuevo a la zona. Entonces, con esto en mente, ya podemos mirar lo que sería un movimiento más inmediato, que es lo que el precio ha hecho en esta parte de acá. Vemos que hay un rompimiento de zona, de esta zona de acá, con potencia y el precio se frena para venir a testear de nuevo esta parte de acá, donde se encuentra la aparición de la oferta que de nuevo intenta romper este soporte. Y lo que podemos ver es que aparentemente el precio viene en una fase tendencial, donde nos está marcando cada vez mínimos y máximos cada vez más bajos. Lo que entonces tenemos que probar o lo que tenemos que observar en este caso en la apertura del mercado es ver si el precio desea o quiere continuar haciendo esos mínimos cada vez más bajos y esos máximos cada vez más bajos, o si nos da un patrón o estructura acumulativa para ya empezar lo que sería un movimiento del precio alcista. Pero eso lo tenemos que ir leyendo a medida que se va desarrollando la estructura del precio. Entonces ya con eso en mente podemos tener claro lo que es el contexto de lo que el mercado está haciendo y podemos ir a nuestra gráfica de 610 transacciones. Entonces recapitulemos un poquito. Estamos justo en una zona macro importante, debemos buscar patrón de acumulación o distribución dependiendo de lo que nos muestre el precio, pero siempre teniendo en mente que el precio viene desarrollando una fase tendencial sana y que en caso de que no se vea aparición de la oferta y deseos por continuar con ese movimiento bajista, lo más probable es que haya una aparición de la demanda y el precio empiece a subir cada vez más. Listo, entonces ya podemos ir a revisar nuestra gráfica de 610 transacciones. Vamos a revisarla acá, quitamos esta marca y lo que podemos ver de entrada es que el precio nos marca un soporte que muestra un rechazo inmediato del mercado y nos marca esta zona de trabajo, que es una zona pues bastante clara. Vamos a proceder con nuestro etiquetado. Tendríamos aquí un soporte, aquí tendríamos nuestra resistencia, la voy a dejar pues como estos dos pivotes, a pesar de que uno de ellos sería la resistencia o el marcaje de la resistencia y el otro sería un mero testeo. Todo esto, toda esta parte de acá sería una sacudida a manera de acumulación. Entonces recordemos que es una sacudida de tipo 3, entonces vamos a marcarla aquí como una sacudida SK. No hay un testeo claro donde el precio venga y nos dé esa prueba de nuevo al soporte para determinar si hay intención de la oferta por continuar ese movimiento a la baja y que después se vaya a dirigir hacia la resistencia, sino que lo que más bien se hace es este movimiento corto, este movimiento de acá, que funciona a la vez como testeo y como un último punto de soporte. Para los que conocen un poquito pues, de la terminología de Wyckoff, este sería un LPS, un último punto de soporte que nos genera este rompimiento efectivo. Este sería el rompimiento efectivo y finalmente nos da aquí lo que sería el back. Recordemos que es la entrada más confirmada que tenemos en el mercado, pues observándolo bajo la metodología de Wyckoff.
Después de este back, que es un back número 1, donde el precio muestra una salida potente al alza, vemos que hay una corrección del precio y nos viene a dar a manera de segundo back y digamos que un poco profundo ese back número 2 de ese mismo rango, pero veamos que en este caso el precio se apoya justo en esa zona macro, que es esta gris clara que vemos acá, que traíamos de nuestra gráfica de 10.000 transacciones. Entonces ahí lo que vemos es una especie de continuación que el precio nos está dando tras el rompimiento de esta resistencia, que a su vez la podemos tomar como un falso rompimiento de esta zona macro, de la misma que tenemos acá, para después ir a hacer ese rompimiento efectivo y darnos aquí lo que sería un BAT, mirándolo como un rango de Wyckoff pues alrededor de esa zona macro. Listo, entonces limpiemos un poco el gráfico, vamos a limpiarlo y vemos que ya después de este último testeo, de este último back, el precio empieza ahora sí su fase tendencial, una fase tendencial que es bastante rápida, bastante clara y bastante potente. Veamos estos movimientos alcistas que son muy fuertes y cuyo objetivo final es el de siempre, la siguiente zona macro, la siguiente área macro que nos encontramos en nuestro gráfico. El precio lo cumple con total normalidad, sin ningún tipo de retroceso profundo, hasta que al llegar a la zona ya sí nos marca una aparición de la oferta, lo que nos obliga nuevamente a buscar un rango de trabajo. En este caso, vamos a marcarlo en otro color, tendríamos este rango que se puede observar acá. Vamos a mover un poquito el gráfico, este rango de trabajo que ya se daría pues en las horas de la tarde. Recordemos que estas áreas son dinámicas y se deben de ir actualizando a medida que se desarrolla el precio. Entonces si realizamos el etiquetado, vemos nuevamente aquí un marcaje de una resistencia, aquí vemos un marcaje de un soporte. Este movimiento de acá, recordemos que por lo temprano que se da en el desarrollo de la estructura, no debería ser considerado como una sacudida, sino más bien como un falso rompimiento, más aún teniendo en cuenta que es la llegada a objetivos de esta fase tendencial. Recordemos también que debemos tener en cuenta la fractalidad, y en este caso la fractalidad nos podría estar marcando ese rango inicial, pero este movimiento de acá podría estar actuando como una parada provisional o una resistencia provisional de un rango más grande que puede estar desarrollándose en este momento, que podría estar dado por estos límites, que este límite vaya a ser a futuro una resistencia de ese rango que aún está en formación, pero eso no lo podemos saber y por lo tanto no lo vamos a analizar. Ya a medida que el precio vaya desarrollándose lo estaremos revisando. Continuando con el etiquetado, si ese fue el falso rompimiento, entonces aquí podríamos tener esos dos movimientos como sacudida, pero realmente vamos a tomar el que está más abajo, que sería este, sería una sacudida, por lo que este de acá sería un test profundo de este soporte. Luego de ello vemos que el precio lo que hace es un rompimiento efectivo de la resistencia y finalmente nos da el back, un primer back, para continuar ya lo que sería una fase tendencial al alza que se desarrolla de buena manera, a pesar de que el precio nos intenta dar un segundo back. Recordemos que este instrumento suele dar ese segundo back que nos lo da en esta zona de acá, pero no logra llegar a la resistencia como tal, por lo que sería un back no muy profundo, tal vez denotando una fortaleza de fondo, fortaleza alcista, para iniciar pues el desarrollo de esa fase tendencial. Listo, entonces este fue el análisis para el día de hoy. Vamos a marcar como siempre las entradas válidas. Entonces recordemos que casi siempre o lo que intentamos es entrar a mercado en estas posiciones que son los back. Vamos a marcarla como válida. Aquí tenemos una entrada en largo, que es una muy buena entrada, un beneficio realmente rápido, y la clave en este movimiento o en este trade es la salida, porque si lo queremos aguantar más, pues probablemente en esta zona de acá nos hubiera sacado por stop, pero entonces nuevamente hay que tener en cuenta que más importante aún que la entrada es la salida, porque esa es la que realmente nos va a dar el beneficio de la entrada que estamos tomando. Esta entrada tal vez un poco más compleja de tomar, pero analizándola como lo vimos a nivel macro,
como si esto fuera todo un falso rompimiento de esta zona macro. Y aquí nos confirma con esta especie de continuación que nos da el mercado acá, que se va a definir o se va a desarrollar de aquí en adelante una tendencia alcista. Entonces este bagger era una entrada muy confirmada, solo que había que tener muy claro la zona de la entrada. Entonces la vamos a marcar aquí pues como una entrada válida para el día de hoy. Listo, vamos a borrar esta. Y ya más adelante, en las horas de la tarde, recordemos que ya pues es una hora donde no solemos operar, pero esta entrada hubiera sido válida a pesar de que es una entrada un poco arriesgada porque estamos justo bajo una resistencia macro. Entonces había que ser muy cuidadosos con esta entrada, más aún viendo que aquí hubo una aparición de la oferta. Ya vemos pues que finalmente el mercado rompió, pero esta entrada era bastante riesgosa, era arriesgada, pero finalmente da pues un buen beneficio para las personas que operan a estas horas. Listo muchachos, este es el análisis del día de hoy, esperamos que les haya gustado, que les sirva en su desarrollo y los esperamos en los comentarios, como siempre estaremos atentos. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien.